Muy buenas noches, doctora. Sí, muchas gracias por la espera, gracias por acompañarnos esta noche. De una vez vamos a empezar a dar comienzo porque ya son las 8 en punto. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando y que ya están conectadas. Vamos a empezar ahora sí puntualitos. Les recuerdo, estamos aquí a La Voz de Residente los jueves de ortopedia y trauma. Les voy a comentar rápidamente en qué consiste la dinámica, tanto a las personas que nos están viendo ya y a ustedes, los doctores que nos están acompañando. Los objetivos de estas pláticas, o realmente lo que son unas clases, es subirlos a la plataforma de YouTube, así que no se preocupen. Si ustedes no nos pueden acompañar toda la clase en vivo, no hay problema. Las clases se suben generalmente al día siguiente y la van a encontrar, solamente esténse a pendiente de la página de YouTube de Medical Legal Center. También me gustaría recordarles que si la quieren buscar por Facebook, la pueden encontrar porque se quedan los guardados en vivo en la página de Yo Soy Médico 17. Si es primera vez que nos acompaña, tenemos la presencia de un doctor residente que hace una ponencia de alrededor de 30 minutos. Después de esto tenemos la voz de nuestro mentor de esta noche, el doctor Fernando Rangel, a quien voy a estar presentando un poquito más adelante. El tipo de intervención que él tiene es para complementar, comentar, felicitar lo que él vea necesario, porque al final del día estas pláticas tienen fines educativos, académicos, así que hay que poner atención a los comentarios del especialista. También me gustaría recordarles que si por ahí surge alguna duda, algún comentario, o solamente quieren mandar felicitaciones, que a mí me encanta que manden felicitaciones, hay que hacerlo en la parte del chat en caso de que usted nos esté viendo vía Zoom. En caso de que nos esté viendo vía Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se los voy a leer a los doctores para que puedan responder sus dudas o simplemente saber de sus felicitaciones. Ahora sí, ya estamos listos viendo su pantalla, doctor. Le presento para antes ceder la voz, residente de tercer año en la especialidad de traumatología y ortopedia en la UMAI, doctor Victorio de la Fuente Navaez. Por la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Eric Giovanni Ramírez Reina. Muchas gracias, doctor Eric, por acompañarnos. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, doctor, pues adelante, ya que usted termine su clase, seguimos con preguntas en caso de que existan y después de que termine su clase le cedemos la voz a su mentor. Así que tengan una gran plática y disfrútelo porque le dejo con el mejor público que son residentes de ortopedia y trauma. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Repito nuevamente el agradecimiento a la invitación a este programa y felicitarlos por este tipo de enseñanza, este tipo de actividades que nos fortalecen en cuestión de conocimiento a todos los residentes en proceso de formación. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es lesiones deportivas en rodilla. Es un tema bastante largo, sin embargo, vamos a tratarnos de enfocar a lo más común, lo que más afecta a toda esta cuestión del deporte. Y bueno, pues vamos a comenzar. A manera de introducción, vamos a comenzar con un pequeño caso clínico. Se trata de una femenina de 18 años de edad enviada de su unidad de medicina familiar con diagnóstico de probable lesión meniscal y probable lesión de ligamento cruzado anterior en rodilla derecha. Ella llega el 27 de octubre de 2020. Se trata de una estudiante de enfermería, deportista de alto rendimiento en la UNAM. Ella comenta tiene el antecedente de lesión de rodilla derecha hace un año aproximadamente, donde presentó un valgo forzado en la extensión y el primer contacto que tuvo la envió a rehabilitación, sin embargo, pues no mostró mejoría y después de un año acude a nuestro hospital. Ella a su ingreso presenta dolor generalizado en la rodilla, no hay predominio de horario, pero sin embargo se incrementa en la práctica deportiva. Algo muy importante y significativo que hay que tener en cuenta que la paciente refería inestabilidad. En la exploración física que reporta el expediente clínico, nos enfocamos solo datos positivos y la importancia, tenía un cajón anterior positivo, un grado 2, un Lachman positivo y maniobras meniscales negativas. Bueno, posteriormente a ella se le realiza una artroscopía, se le realiza la aplasia de ligamento cruzado anterior con injerto de discotibiales con técnica T4. No pongan atención en esto porque posteriormente vamos a hablar acerca del tratamiento. Se le hizo una técnica anatómica y dentro de los hallazgos reportaban que tenía datos de hiperpresión patelar, por lo cual le liberan el retináculo lateral. Posteriormente, acude a la consulta un mes después, presentó edema, se trataba nada más de líquido inflamatorio, sin datos de martrosis. Hasta ese momento, en su primer mes de evolución, tenía una flexión de 40 grados y una extensión de -15.
tenía una importante hipotrofia de cuádriceps. Regresa al mes siguiente, ya con mejoría del edema, presentando una mejoría en la flexión con unos 90 grados y menos 5 de grado de extensión. La hipotrofia continuaba, la hipotrofia de cuádriceps, por lo cual ya pasando aproximadamente 8 semanas, se inicia el apoyo para enviar a la rehabilitación. Posteriormente, a los 8 meses regresa a sus actividades deportivas, refiere no tener inestabilidad, sin embargo, continuaba con un Lachman positivo a 1, pero ese era residual por la hiperlaxitud, sin datos de lesión meniscal. Actualmente participa todavía en fútbol representativo de alto rendimiento. Datos puntuales que hay que tener aquí, que la paciente nos llega un año después de que refiere la lesión, y regresó a la cuestión deportiva 8 meses después de su intervención quirúrgica. Una fotografía, obviamente, pues tapamos los rostros por cuestiones de formalidad, pero pues actualmente se encuentra ya participando en nuevas competencias nacionales e internacionales, pertenece al equipo de la UNAM, pues, equipo femenino. Bueno, ya dando esta información, más adelante vamos a retomar ciertos puntos importantes. El concepto de lesiones deportivas es un concepto que tiene muchas ambigüedades, porque unos lo definen dependiendo si es agudo o crónico, otros lo definen dependiendo si hace al deportista abandonar el deporte por cierto tiempo o no. Y bueno, una de las definiciones que yo creo que sería más adecuada sería que todo aquel accidente o disfunción física que ocurre durante la práctica deportiva o como consecuencia directa de ella, no haciendo énfasis a que si es agudo o crónico, porque no podemos dejar de lado el hecho de que sea una lesión aguda, pero sin embargo ciertos deportes con el paso del tiempo van van cronificando una lesión que comenzó en algún momento y no recibió tratamiento. Bueno, la Asociación Nacional de Atletas Colegiados de Estados Unidos realiza un sistema de seguimiento de lesiones. Esto lo hace con un enfoque a deportistas de preparatoria y deportistas de universidad. Involucra desde secundaria y preparatoria más que nada, de universidad solamente en los primeros años. Bueno, define 3 apartados para poder decir que se trata de una lesión deportiva. Por ejemplo, que debe ser producto de una participación en entrenamiento en un partido organizado por instituciones, o sea, en cuestiones de formalidad, exigir atención médica por parte del preparador físico o el médico del equipo, causar una restricción en la participación al rendimiento del deportista durante 1 o más días posteriores al día de la lesión. Bueno, clasificamos las lesiones deportivas en agudas y lesiones crónicas. Las agudas son las caracterizadas por un inicio repentino como resultado de un hecho traumático. O puede ser, ese hecho traumático puede ser el deporte de contacto o autolesional. Y las lesiones crónicas son aquellas que son caracterizadas por un inicio lento, insidioso, que implica un aumento gradual al daño estructural. En este caso, el daño estructural de la articulación de la rodilla. Existen muchos factores relacionados con la lesión deportiva en general y especialmente con la lesión de rodilla. Dentro de esto, solo por mencionar algunos de los factores intrínsecos, pues iniciamos desde el sexo, la edad, el crecimiento, ya que hay alguna susceptibilidad en los cartílagos en el crecimiento cuando hay una tensión repetitiva, a esa falta de flexibilidad o el desequilibrio muscular. Puede que tengan lesiones previas, que hayan tenido una preparación física inadecuada, defectos en la alineación anatómica, disfunciones menstruales, esto poniendo no como tal el concepto, pero las lesiones en cuestión de ligamentos es más frecuente todavía en mujeres y por ello se dice que tiene algo que ver toda la cuestión hormonal en esta cuestión, ¿no? De que ellas sean más propensas a tener una lesión de ligamentos. Factores psicológicos, dentro de los extrínsecos, pues que sean una progresión demasiado rápida en el entrenamiento, que no haya un descanso suficiente, que el equipamiento no sea el adecuado, con calzados inapropiados, por ejemplo,
una mala técnica deportiva, superficies duras o irregulares y presión por parte de los adultos, compañeros, entrenadores, etc. Bueno, es importante resaltar la epidemiología porque a partir de aquí vamos a hacer el enfoque a las lesiones que más nos interesan. Dentro de la epidemiología, el deporte más frecuente donde hay lesiones de rodilla es en el fútbol, siguiéndose del básquetbol, el tenis y el voleibol. Se dice que en el fútbol ocurren 7.6 lesiones en 1000 horas de entrenamiento, a comparación de 24 lesiones, o sea que se triplica cuando estamos hablando de un partido, ya no en el entrenamiento. Esto nos hace que es más frecuente las lesiones cuando es la hora de la competencia del partido. Y de todas estas lesiones deportivas en general, el 72.4% afectan principalmente a extremidades inferiores. ¿Y cuál creen que sea la articulación más común o la articulación principal en cuanto a estas lesiones? Pues son las lesiones de rodilla, es por eso el enfoque y la importancia de tomar este tema. Y bueno, se prosigue de tobillo, ya lesiones a nivel del miembro superior, etcétera, ¿no? De las lesiones de rodilla, las más frecuentes tenemos los esguinces, seguido de lesiones de ligamentos y meniscos, que parte de los esguinces se pueden dar en estos ligamentos, lesiones de músculos y tendones, sobre todo del aparato extensor. Tenemos patologías importantes como la subluxación de rótula, la cuestión del dolor anterior de rodilla, que es una etiología que es bastante vasta en su etiología, en sus factores de riesgos, entre otros. Y pues aquí no podemos descartar las fracturas, sin embargo, a esto no va el enfoque de la exposición. Nos quedamos en este cuadro con que las más importantes por frecuencia son esguinces, pero las que más tienen, digámoslo así, más impacto económico a la industria deportiva o en toda esta cuestión de las instituciones que organizan los deportes, es la lesión de ligamentos y meniscos, predominando la lesión ligamentaria. ¿Sale? Entonces, es a este punto donde nos vamos a enfocar un poco más. Las lesiones de los ligamentos cubren dos importantes funciones en el mantenimiento de la cinemática normal de la rodilla. Uno, en primer lugar, van a seguir como una guía dinámica en el movimiento de la rodilla. Y en segundo lugar, son el estabilizador mecánico pasivo que impide el desplazamiento cuando ya hay una fuerza de estrés en la articulación de la rodilla. Tenemos ligamentos interarticulares, extraarticulares, los que mayor impacto tienen y que sería importante que pusieran atención en estos, es el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, a nivel lateral y medial, los ligamentos colaterales, y extraarticulares, que ustedes podemos tener el tendón rotuliano, entre otros. También existen los ligamentos de los meniscos, pero por importancia vamos a enfocarnos en el ligamento cruzado anterior, posterior, ligamento colateral medial y lateral. El ligamento lateral medial, como un dato importante, anatómico, quirúrgico, vaya, en su porción distal, todo el ligamento colateral medial y la porción distal del ligamento cruzado posterior son de forma acintada en todo su trayecto y en la porción distal del posterior. A diferencia del ligamento colateral anterior, del ligamento cruzado anterior, perdón, y del ligamento colateral externo, la parte proximal del ligamento posterior son de forma cordonal. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de ser forma cordonal, al haber una ruptura, esto se retrae. Es por ello que es indispensable, en algunos casos, realizar tratamiento quirúrgico. Bueno, las lesiones del ligamento lateral medial son comunes en los deportes de contacto. Estos se producen por un valgo forzado de rodilla en su mayoría, pero también puede ser un daño rotacional sin necesidad de tener un contacto, pero es más común que, como se ve aquí en estas imágenes, hacer un valgo forzado. Y bueno, pues ya se imaginarán los deportes de contacto,
son los que tienen el mayor predominio de este tipo de lesiones. En nuestro paciente puede llegar con dolor. Como dato sorprendente que el grado 1 y grado 2, que los clasificamos en esta tablita de aquí de abajo, conforme hacemos un valgo forzado cuando nos llega a la clínica, dando como un grado 2, una apertura más o menos de 0.5 milímetros, grado 1, perdón, una apertura de más o menos 0.5 milímetros, grado 2 de 5 a 10 milímetros y grado 3 de más de 10 milímetros. Entonces, cuando hay una ruptura parcial, puede ser la sintomatología, el dolor puede ser de mayor predominio que cuando hay una ruptura total. Bueno, hay edema, podemos encontrar equimosis en la cara interna, no es necesario dato a nivel específico, pero puede haberlo. Hay una sensación de inestabilidad y cuando hay una inestabilidad muy marcada, hay que investigar si no hay lesiones de otros ligamentos, como ese cruzado anterior. Entonces, también llegan a presentar esa sensación de chasquido justo cuando se produce la lesión. Y bueno, es como un dato relevante también, es frecuente las lesiones rotulianas que se acompañan del ligamento cruzado, del ligamento colateral medial. Lo que debemos hacer aquí, pues, es explorar también un poco la rótula, palparla, ligamentos rotulianos internos, principalmente por la zona anatómica donde se presentan. Y bueno, el valgo forzado, que es la maniobra que vamos a realizar para su diagnóstico, esta es necesaria hacerlo a los 30 grados. Es necesario hacerlo a los 30 grados porque lo hacemos en extensión completa, lo que es la cápsula posterior y el ligamento cruzado posterior, nos pueden impedir que clínicamente se desplace el ligamento, porque toma esa característica, estas dos estructuras. Y bueno, también podemos clasificarla por medio de resonancia clínica, nada más de rapidito, porque no es el enfoque como tal. En un grado 1 tenemos rupturas microscópicas, en un grado 2 hay una ruptura parcial de menos del 80% y en un grado 3 de más del 80%. ¿Cómo lo vamos a ver en una resonancia magnética? Que principalmente el motivo de pedir una resonancia magnética es para ver si hay rupturas de ligamentos asociados o lesión de meniscos, que también es frecuente. Pero clínicamente podemos hacer el diagnóstico. Bueno, ¿cómo vamos a ver en la resonancia magnética? En general, en T1 y T2, cuando ya hay una ruptura, vamos a ver una hiperintensidad en este estudio de diagnóstico. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, principalmente en estos casos, es conservador, tanto en la población general y en la cuestión de los deportistas. Un grado 1 o un grado 2 que hay ruptura parcial, tenemos que se tratan con ortesis estabilizadoras más o menos por un periodo de 4 a 6 semanas. Obviamente con la fisioterapia y el retorno deportivo progresivo conforme vaya disminuyendo la sintomatología. Se deben evitar deportes de contacto hasta las 6 semanas y hay que restringir los actos de movimiento durante 4 semanas. ¿En qué pacientes sí vamos a hacer un tratamiento quirúrgico? Aquellos pacientes que tengan un grado 3 y van de cajón, principalmente futbolistas y practicantes de judo, por las maniobras de barrido al interior que hacen en el pie, forzando el valgo de la rodilla. Entonces, en esto sí o sí, el tratamiento debe ser quirúrgico. Hay un retorno de los deportistas aproximadamente a las 6 a 8 semanas, es el tiempo ideal que hay que esperar, y los deportes de contacto hay que volver a practicarlos a partir de los 3 meses. Bueno, aquí hay una imagen representativa hay múltiples tratamientos que podemos hacer cuando hay una ruptura grado 3, pero en general enfocándonos hacemos una incisión posteromedial, disecamos para ver bien el ligamento colateral medial y bueno, ese lo reparamos con una sutura. Hay muchos tipos de suturas que nos pueden ayudar. Dentro de los casos reportados, o lo más común que se realizan los puntos Krakow, que nos ayudan a hacer ese nuevo contacto entre el ligamento. Podemos hacer la inserción ya sea a nivel femoral o a nivel tibial con anclas biodegradables y podemos hacer un retensado con fibras, utilizando las fibras del semitendinoso. Y ya pues aquí le dejamos su ortesis por 4 a 6 semanas, obviamente con la extensión
también por el periodo para evitar que no se canse. Afortunadamente, el ligamento colateral medial de todos los ligamentos es el que tiene más probabilidades de recuperación. Tiene una capacidad de recuperación impresionante a comparación de los otros ligamentos de la rodilla. Entonces, es por ello que grado 1, grado 2 todavía nos permite que se recupere bastante bien. Bueno, en este punto terminamos ligamento colateral medial. Lo retomamos porque es frecuente, es donde se dan algunos, bueno, alguna parte de los esguinces de rodilla, y sin embargo, si se fijan, el retorno a las actividades deportivas es aproximadamente de 4 a 6, lo que provoca menos pérdida tanto del paciente como para la institución, ¿no? Es algo que tenemos que valorar en esta cuestión de los deportistas, si son deportistas recreativos, si son deportistas de élite, de alto rendimiento, en general. Todas esas son cuestiones que tenemos que valorar en cada paciente. Bueno, dentro de las lesiones del ligamento cruzado anterior, que estas son las más frecuentes que requieren tratamiento quirúrgico, representando un gasto mayor para la institución, así como para el paciente, refiriéndome a institución de la actividad deportiva. Bueno, las lesiones del ligamento cruzado anterior es la lesión más común. Se dice que hay 6 lesiones de ligamento cruzado anterior por cada 100 jugadores en un periodo aproximadamente de 5 años. Los deportes más comunes, el esquí, la gimnasia, el fútbol y el básquet son los principalmente relacionados, y estos provocan largas ausencias en el deporte, inclusive pueden provocar el fin de la carrera deportiva. Gran porcentaje, afortunadamente, de los pacientes que se operan deportistas de ligamento cruzado anterior retornan a sus actividades deportivas. Se asocian con un mayor riesgo a nuevas lesiones de rodilla, y la lesión es mayor en el juego como en el entrenamiento, que ya lo habíamos mencionado en la epidemiología, y las mujeres son más susceptibles. Una historia de LSA, de ruptura de ligamento cruzado, se ha asociado 5 veces más a tener una nueva ruptura y que el paciente requiera una cirugía de revisión de ligamento cruzado anterior. ¿Saben? Como datos anatómicos importantes del ligamento cruzado anterior, pues su inserción en la región interna del cóndilo femoral externo y su inserción en la tuberosidad tibial. Este es el principal estabilizador estático, mide aproximadamente de unos 30 milímetros a 11 de largo y 11 milímetros de ancho. Se ha calculado la fuerza en newtons de todos los ligamentos, específicamente los de la rodilla, y el ligamento cruzado anterior por sí solo tiene de 1725 newtons más o menos 270 newtons. ¿Por qué la necesidad de investigar la fuerza de estos ligamentos? Sencillo, pues como están susceptibles a ruptura, cuando hacemos una plastía del ligamento cruzado anterior, tenemos que buscar un injerto que nos ayude a mantener la funcionalidad de la rodilla, y pues por ende tenemos que cuidar esa parte de que sea la misma fuerza tensil que estén soportando. Entonces es por ello la investigación de los newtons. ¿No? Cuenta con 2 fascículos, el fascículo anteromedial, que como lo vemos aquí en esta imagen, en rojo, que nos está señalando, fascículo anteromedial, que en extensión, se va en extensión de 90 grados cuando tiene su mayor extensión, su mayor fuerza tensil, y el posterolateral, bueno, además que el fascículo anteromedial, perdón, nos ayuda a la cuestión de darle estabilidad a la rodilla, y el posterolateral que nos ayuda a la propiocepción del paciente, o sea, saber en qué posición está el paciente. Entonces, el hecho de tener una lesión a estos niveles, pues es importante porque va a perder propiocepción y va a perder estabilidad. Entonces, es importante el hecho de realizar una plastía o realizar la recuperación del ligamento, ¿no? La lesión del ligamento cruzado anterior, su mecanismo de lesión, como vemos en la primera imagen,
tenemos una extensión completa de rodilla y hay una fuerza deformante en valgo, y aparte hay una rotación externa de la rodilla. Deportes que nos dan aquí característicamente la lesión de fútbol o el contacto también directo en esa posición, pero es más frecuente que sea algo propio, algo que te lesiones solo a que te lesiones de contacto, en este caso del cruzado anterior. El deporte del esquí, que obviamente, bueno, pues aquí no se realiza o no es de los deportes más populares. Tenemos la bota del esquí, supongamos, es como que si nos agrodeza el tobillo, y por ejemplo aquí en la primera imagen, en la pierna derecha, lo que hace es quita en contacto del suelo completamente su pierna derecha, hay una inestabilidad y cae en un valgo forzado, ¿sale? Y en este caso, esta lesión es característica de este deporte principalmente por eso, y porque la misma bota de esquí como que te puede hacer más susceptible a presentar esa lesión. Y bueno, en el básquetbol, el mecanismo más frecuente es que posterior a un salto, tú caigas en esa posición y se repita este mecanismo de lesión. Hay que investigar antecedentes, si es agudo o si es crónico. Si el paciente normalmente les va a llegar en cuestiones agudas un dolor brusco en la rodilla. Va a tener una sensación de chasquido y siente como que si algo se le sale y le entra de la rodilla. Hay inestabilidad al pisar y la rodilla les falla. Esta inestabilidad es muy importante porque es dentro de las primeras cosas que el paciente te dice. Inclusive la inestabilidad puede ser algo agudo y dentro de lo crónico es dentro de los síntomas más comunes que el paciente nos puede comentar. Y bueno, podemos tener un derrame articular precoz por las estructuras vasculares que se tienen en esa región. Y bueno, nos llega, cuando ya nos da todos estos datos, nos prende los focos rojos para pensar en una lesión del cruzado anterior. Entonces, comenzamos con la exploración física. Idealmente, hay 3 pruebas que tienen mayor sensibilidad, especificidad y tienen mayor valor predictivo positivo o valores predictivos negativos. Esto, en este artículo, que es la clasificación cuantitativa de la maniobra de Pivot, la compara junto con la maniobra de Lachman, entre otras, y nos dice que las más específicas para realizar el diagnóstico es realizar la maniobra de Pivot Shift, que es la que vemos en esta parte. Tenemos al paciente en el paciente en una extensión, hacemos una tracción en valgo y hacemos rotación interna de la rodilla, y al mismo tiempo hacemos una flexión y extensión, y es positiva cuando escuchamos un chasquido en la rodilla. Esa pivot shift tiene un valor predictivo positivo favorable. ¿Qué quiere decir? Que si está positiva, es muy probable que tenga la lesión de ligamento cruzado anterior. Tiene una sensibilidad que va desde 18 a 48, pero es muy específica, ¿sí? Por eso el valor predictivo positivo favorable. Y la maniobra de Lachman tiene un valor predictivo negativo favorable. ¿Qué quiere decir? Que si esta maniobra es negativa, es muy probable que no sea una lesión de ligamento cruzado anterior. Tiene una especificidad del 91 y una sensibilidad del 0.86. El cajón anterior, la maniobra más común, o que todos conocemos, médicos generales, vaya, es la maniobra más común la que realizamos. Esa, en cuestiones agudas, no es muy funcional porque hay una contractura por el dolor, hay contracturas de los isquiotibiales y frenan ese desplazamiento anterior que estamos buscando, ¿no? Obviamente también hay grados en cuestiones de esta maniobra, pero en estos casos yo creo que no es una maniobra que nos pueda ayudar mucho a hacer el diagnóstico. Podemos, si tienen la hemartrosis, hacemos la artrocentesis. De preferencia, bueno, las características ideales es el líquido rojo, que no tenga grasa, y o si tiene grasa, nos puede hablar inclusive de alguna lesión secundaria. Los ligamentos colaterales hay que revisarlos para ver si no es una lesión de más de un ligamento. Y la lesión de los meniscos, esta va a variar. ¿Qué lesión hay que buscar cuando es una lesión de ligamento cruzado anterior agudo y cuando es crónico? Supongamos, nos hacen un valgo forzado, donde están mis pulgares es la cara medial y donde están mis meñiques es la cara lateral.
nos hacen un valgo forzado. Entonces, en agudo, el primer menisco que se puede dañar es el lateral. Sin embargo, cuando ya son lesiones crónicas, ese traumatismo repetitivo de la rodilla, esa inestabilidad y demás, no se está lesionando más al menisco medial. Entonces, nada más como dato, como qué es lo que hay que buscar en cuestión de agudo y en cuestión de crónico, pero siempre hay que hacer una revisión integral de la rodilla. El estudio por excelencia, el modelo estándar, es la resonancia magnética. Las radiografías nos pueden ayudar en muy poco, pero cuando, por ejemplo, hay lesiones asociadas al ligamento cruzado, a lesión del ligamento cruzado anterior, hay fracturas asociadas, en esos datos puede ser como un poquito más ayuda, pero la resonancia magnética es el estudio ideal. ¿Sí? Frecuencias T1, T2, donde nos puede llamar esa diferenciación que existe, o esa disrupción en todo el camino del ligamento. Esta primera imagen es un ligamento cruzado anterior, normal. En esta segunda imagen, si vemos ya no es tan, no sigue la línea como tal, como la sigue al inicio, nos da un dato de que ya está lesionado, y aquí nos pone de manera muy esquemática toda la cuestión que se ve, y todo lo que se ve alrededor puede significarse edema, ¿no? En cuestión de las lesiones agudas. Hay proyecciones axial oblicua que nos sirven para identificar el ligamento cruzado anterior, las porciones, el posterolateral y anteromedial. Entonces, son proyecciones específicas que tenemos que pedir. Es una proyección axial oblicua para verificar cuál de los fascículos puede estar roto, ¿no? Y es importante siempre identificar si se trata de una lesión completa o una lesión incompleta para definir el tratamiento. Y bueno, el tratamiento conservador o quirúrgico, me voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cuestión de deportistas, tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Vaya a decir así, no hay una normativa como tal que diga todo el deportivo, o al menos desconozco, no sé si mi doctor, que está más enfocado en ese aspecto, lo conozca, pero en general es de deportista con lesión de cruzado anterior, hay que hacerle una plastilla de ligamento cruzado anterior. Y bueno, en este estudio se realizaron intervenciones quirúrgicas versus intervenciones conservadoras para el tratamiento de la lesión del ligamento cruzado anterior. Se dividieron en dos grupos de 141 jóvenes y no se encontraron, en teoría, dice que no se encontraron diferencias en la intervención quirúrgica y conservadora. Sin embargo, las complicaciones relacionadas a la cirugía incluyeron 3 casos de rótula inestable, y las complicaciones en el tratamiento conservador fueron que posteriormente necesitaron a fuerza una cirugía, una plastilla de ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Porque ya sea que tuvieran desgarros meniscales, y se realizó en otro porcentaje, que fue en el 51%, son estos porcentajes que estoy mostrando aquí abajo, se realizó una cirugía en el transcurso de 5 años. O sea, no hubo diferencia al inicio, pero al transcurrir presentaron otro tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque al estar roto algo que da inestabilidad a la rodilla, nos va a apresurar el proceso de artrosis o degenerativo de la misma rodilla. Entonces, ¿qué es lo que hacer? ¿Tratamiento quirúrgico o tratamiento conservador? Conforme a esta estadística, yo creo que es correcto todavía que se realice, digamos, el tratamiento quirúrgico, sobre todo en estas personas en las que involucra bastante cuestión económica. Y el manejo no quirúrgico, nada más es como mencionar un caso clínico que de la liga inglesa, que hace la reincorporación del juego con tratamiento conservador en menos de 8 semanas. Lo que nos trata de decir este estudio, porque tenemos aquí las imágenes antes de la lesión, a la mitad, aquí de aquí a medias imágenes en el momento de la lesión, al día siguiente de la lesión, donde vemos la ruptura del ligamento cruzado anterior y donde vemos aquí edema óseo por lesiones condrales.
Y en la siguiente columna, donde tenemos las dos resonancias magnéticas, te dice que las lesiones condrales cicatrizaron. Entonces, va enfocado a que apoya. Es un reporte de casos, obviamente la evidencia es baja, pero ya hay lugares donde se está metiendo esa espinita de tratar de manera conservadora esta ruptura. Sin embargo, tiene muchas deficiencias, el periodo de seguimiento, pues, el nivel de evidencia. Entonces, hasta ese momento creo que es ideal que el deportista de alto rendimiento se trate con cirugía de plastía de ligamento cruzado anterior. ¿Cuándo hay que hacer esta cirugía? Tenemos tres periodos donde tenemos que poner mucha atención. Temprana, que es menor a 2 semanas. Subaguda, de 2 a 3 semanas. Este es el momento ideal para realizar la plastía de ligamento cruzado. No antes, no en temprana, porque con la hemartrosis, con toda esa reacción inflamatoria, nos va a producir artrofibrosis. Entonces está bien documentado que en la temporada temprana nos produce artrofibrosis, entonces es ideal no hacerlo. Y cuando es crónica, como en el caso del caso clínico que presentamos al inicio, pues puede haber un aumento de lesiones secundarias, ¿no? En el menisco, cartílago, etc. De manera rapidita, la plastía de ligamento cruzado anterior, hacemos un canal femoral, un canal tibial, tomamos injerto ya sea de isquiotibiales o injerto de HTH, que es el injerto de tendón patelar, hueso, tendón, hueso, y lo utilizamos y lo ponemos en el canal, vaya, con unos tornillos bioabsorbibles que nos van a permitir que también realizamos un ciclado de la rodilla que nos van a permitir que tenga las características suficientes de un ligamento cruzado. Existen muchas técnicas anatómicas, la ideal, donde nos dice dónde realizar esos canales, pero ya va más hacia otro enfoque. Esto es para que vean cómo se hace de manera general una plastía de ligamento cruzado anterior. Bueno, ¿cuál va a ser el injerto ideal? ¿Un HTH, hueso tendón hueso, que es del tendón rotuliano, o uno de isquiotibiales? Bueno, las ventajas que tiene el HTH es que nos va a permitir mayor bloqueo con mayor osteointegración. Se va a integrar más rápido y la osteointegración va a ser más eficiente en cuestión a las características anteriores que tenía nuestro ligamento cruzado anterior. El diámetro lo determina el cirujano porque él corta lo que va a necesitar. Puede llevar una rehabilitación acelerada y no altera la musculatura isquiotibial. Y al no alterar la musculatura isquiotibial, no disminuimos la propiocepción y la resistencia rotacional, ¿sale? Es preferible estos en el fútbol y el rugby. Y en cuestión de los isquiotibiales, es el más común, es la técnica que realizamos en lo personal en mi hospital, es la técnica que se realiza con mayor frecuencia. Es más fácil de obtener, es una técnica más simple, tiene características finales con un mejor aspecto. El postoperatorio es menos doloroso, porque el de hueso tendón hueso tiene como a largo plazo de las consecuencias que tienes el dolor anterior de rodilla. Y bueno, preservamos el aparato extensor y hay menor resistencia hay menor resistencia, esto es una desventaja, pero como hacemos una técnica en T4, donde sacamos el semitendinoso y sacamos el gracil, los doblamos y es como que si tuviéramos 4 tendones, entonces llegan a los 4090 newtons. Entonces esto es importante pues para poder elegir. Bueno, este artículo nos dice que es mejor un HTH o un injerto de isquiotibiales. Esto lo determina por la incidencia en las revisiones, o sea, en el fallo del ligamento cruzado anterior que necesitó una revisión de injerto, y si nos da lesiones condrales a nivel lesiones contralaterales en la otra rodilla del ligamento cruzado anterior. Este es un estudio de cortes en un nivel de evidencia 2. Y bueno, aquí comentan que la incidencia de revisión del injerto del ligamento cruzado anterior a los 6 años después de la cirugía fue un índice de 2.1 veces mayor con injertos de isquiotibiales e injertos de HTH. Por eso, en deportistas es mejor utilizar HTH, a pesar del dolor residual que pueden llegar a tener, que conservamos la propiocepción y la fuerza rotacional que le van a ayudar al deportista. ¿Cuántas personas regresan después de una cirugía de una plastía de ligamento cruzado anterior?
Este es un metaanálisis que hace las tasas que investiga las tasas de retorno, al deporte y la tasa de ruptura del injerto y los resultados del rendimiento. Como dato, el 83% de los deportistas de élite vuelven a practicar deporte tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, mientras que el 5.2 sufre una ruptura del injerto. Y bueno, hasta aquí tenemos momento de hacer el injerto ideal y en qué pacientes hay que realizar conservador o tratamiento conservador. Ya nada más para finalizar de manera rápida, la edad en la que se reclutan a los deportistas son edades jóvenes, inclusive desde los 11 años, 12 años, hay niños participando y eso no los exime de que tengan una lesión de ligamento cruzado anterior. Pero aquí hay un pequeño detalle, un gran detalle, que hay algunos pacientes que a esta edad todavía tienen su fisis de crecimiento. Entonces, vamos a lastimar la fisis de crecimiento para reconstruir la plastía del ligamento cruzado anterior, o vamos a buscar alguna técnica que nos permita pues, conservar, ¿no? la fisis como tal. Bueno, de manera general, pacientes que todavía se encuentran con crecimiento restante, hay cierto tipo de técnicas específicas, como son las que vemos aquí en la imagen, de la bandilla iliotibial, se toma parte del injerto y se hace la plastía del ligamento cruzado anterior, y existe otra técnica donde la perforación no la hacemos transficiaria, sino la hacemos en la metáfisis. Entonces, esto nos ayuda a no tener complicaciones después de acortamientos de miembro inferior. Entonces, es un pequeño pero muy significativo grupo de personas por cuestiones de edad que hay que tener especial atención en cómo vamos a hacer la plastilla. Sin embargo, en los adolescentes ya mayores, donde ya hay un cierre de fisis, podemos manejarlo como adulto, hacerle una reconstrucción anatómica del ligamento cruzado anterior. Y bueno, vamos a diferir el apoyo en 8 a 12 semanas, lo ideal, diferir completamente el apoyo. Hay que individualizar a cada paciente deportista, dependiendo de la práctica deportiva, en qué periodo va a regresar. Y el periodo aproximadamente de tiempo de recuperación y en el que hay que regresar a hacer deporte, se fijan, es larguísimo, de 6 a 9 meses. No hay diferencias significativas que apoyen el uso de rodilleras para posterior a la plastilla del ligamento cruzado anterior. Simplemente con ese periodo de tiempo estimado en cuanto a diferir el apoyo y en el tiempo que regrese es lo más importante. Bueno, de esta manera terminamos. Espero les haya gustado, haya sido de contribución importante para ustedes. Pido al doctor Fernando Rangel, bueno, ahorita lo van a presentar, que es el tutor médico de medicina del deporte. Muchas gracias, doctor Eric. Y como usted comenta, le cedo la voz al doctor Mentor, que nos está acompañando sin antes presentarlo. Eres coordinador del capítulo de traumatología del deporte de FEMECO Torreón, Coahuila, egresado del Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas y adiestramiento en artroscopía y traumatología del deporte en Clínica Centro Madrid, España. El doctor Fernando Rangel Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Fernando. Le cedo su voz para sus comentarios. Hola, muchas gracias a todos. Felicidades, Giovanni, excelente plática. Y sí, definitivamente las rupturas de ligamento cruzado anterior, pues es uno de los temas de mayor interés, yo creo que en la traumatología en general, más en el área de nosotros, de la traumatología del deporte, en la artroscopía, incluso en la medicina del deporte. Comentabas muy bien acerca del ligamento colateral medial, que la gran mayoría del tratamiento es conservador. Tal vez el 90-95% de las lesiones del ligamento medial se tratan de manera conservadora. Solo cuando existe una lesión, una ruptura grado 3 en un deporte de mucho contacto, como por ejemplo fútbol americano, los luchadores, se les puede realizar ya sea una reconstrucción o una reparación. Igualmente se utilizan algunos, de una marca comercial que se llama el Internal Brace, que se lo puedes poner como una ayuda o soporte. También cuando hay lesiones agregadas o cuando son lesiones multiligamentarias, que va acompañado de cruzado anterior y colateral medial o las famosas esquinas posteromediales. Acerca del cruzado anterior, precisamente este año la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología
realizamos una encuesta a nivel nacional donde se realizan 273 encuestas en todos los traumatólogos de México. Bueno, fueron los que contestaron y definitivamente el injerto que mayormente se utiliza es el de isquiotibiales, un poco abajo, hueso, tendón, hueso. Pero hay que recalcar que en otros países, principalmente Estados Unidos, el injerto que más se utiliza es el de hueso, tendón, hueso. En cuanto a la manera de hacer la perforación para el túnel femoral, el más frecuente actualmente es por vía anteromedial, que es el anatómico, como comentabas, Giovanni, excelentemente. Entonces, ese abordaje o esa perforación del túnel femoral nos da un mayor control rotatorio, se hace un poquito más acostado ese túnel y nos ayuda para que exista una mejor rotación. Dentro también de lo que se mencionaba en esas encuestas es del tiempo o el timing de cuando se realiza la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y casi todos concluyen que entre la segunda y cuarta semana es cuando se realiza, pero los datos clínicos van a ser importantes para hacer esa reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Tenemos que tener algunos criterios para saber cuándo operar un ligamento cruzado anterior. ¿Cuándo? Pues cuando exista una disminución del edema, cuando exista una flexión de 90 grados y cuando haya una fuerza adecuada. Si nosotros metemos una reconstrucción del ligamento cruzado anterior con una flexión de 30, 40 grados, pues créanme que va a haber mucho riesgo de alguna artrofibrosis. Entonces, sí que mejoren en cuanto a la movilidad. El caso clínico que comentabas, efectivamente, pues los tiempos de recuperación es entre el sexto y noveno mes. En la encuesta que realizamos, casi todos concluyen que era entre el sexto y el octavo mes cuando regresan al deporte. Pero bien importante ver cuáles son los criterios para regreso al deporte en reconstrucción del ligamento cruzado anterior, y es el tiempo, obviamente. Cuando ustedes escuchen a alguien que dice, se va a recuperar en 5 meses, no lo crean. O sea, son tiempos biológicos que hay que respetar y mínimo, o sea, mínimo son 6 meses. Y si es hueso, tendón, hueso, pues ahí sí tenemos un mejor parámetro porque se va a integrar mejor. Entonces, criterios de regreso al deporte en reconstrucción del ligamento cruzado anterior: tiempo de la cirugía, que exista una fuerza muscular mínimo del 90% comparada contra la contralateral. Existen también unas pruebas que se realizan de campo, como son los hop test o el doble hop test o el test de Illinois. Si pueden revisarlo con calma, así se llama test de Illinois, que son cambios de dirección, velocidad, giros, que son con conos y todo lo demás. Y cuando exista eso, además de las pruebas clínicas, como el Lachman y cajón anterior, pivot shift, pues es difícil a veces hacerlo en el consultorio, ese se debe realizar bajo sedación, pero en ocasiones sí quedan alguna laxitud residual, como comentaban en el caso clínico, principalmente en mujeres que dan un Lachman ahí un grado 1, pero si hay alguna duda pueden realizar una resonancia local magnética, pues para ver la integridad del ligamento. Rápidamente, para concluir, hueso, tendón, hueso, isquiotibiales, mucho mejor hueso, tendón, hueso, o sea, es el estándar de oro, pero hay que saber cuándo realizarlo. En cuanto a la toma de injerto, para mí se me hace más fácil hueso, tendón, se me hace más fácil, me familiaricé. Sí, en Magdalena Las Salinas, pues antes se realizaba hueso, tendón, hueso, ahorita está la escuela de isquiotibiales, entonces, de preferencia, para deportes de combate, de contacto, hueso, tendón, hueso. En el caso, igual para fútbol americano, fútbol, soccer, también hueso, tendón, hueso. En el caso que comentaste, Johnny, sí, en mujeres siempre va a predominar isquiotibiales, no realizar hueso, tendón, hueso por el dolor, incluso por la estética. Eso en cuanto a los tendones. Y pues nada más rápidamente de comentar del ligamento colateral lateral. Ese ligamento, siempre que se lesiona, va acompañado de otras estructuras. Y respecto a la ruptura del ligamento cruzado posterior, igual, grado 1 y grado 2, los tratamientos pueden ser conservadores. Es muy poco lo que se opera el ligamento cruzado posterior y se va a realizar, pues sí, utilizar algún hueso, tendón, hueso o incluso un aloinjerto.
rápidamente, que no se me pase, ahorita el caso clínico o el artículo que se comentó de la Premier League, ahí en Inglaterra, probablemente fue una lesión grado 1, grado 2 tal vez, pero sí siempre procurar hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Si es una grado 1, pues sí manejarlo de manera conservadora, pero bien importante porque en futbolistas pues tienen unos cuádriceps impresionantes que tú les haces el Lachman y está en 0 prácticamente. Incluso si les hicieras pivot shift, también va a salir negativo. Eso también, buscar la clínica. Muchos de los futbolistas así están con grados 1, grado 2 y están jugando, están haciendo su vida normal. Eso es muy importante, siempre complementar lo clínico con lo clínico por imagenología. Gracias y felicidades a todos. Al contrario, doctor Fernando, muchas gracias por su aportación y muchas gracias también por darse su tiempo. Les recuerdo que esto es tiempo que los doctores nos están regalando de manera altruista para dar de sus conocimientos y de sus experiencias para la comunidad México, comunidad médica México, perdón. Así que les recuerdo que si quieren volver a revivir la plática con fines de estudio, que ese es el objetivo, la van a encontrar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center para que estén al pendiente. También les recuerdo que estén al pendiente de las redes sociales de La Voz del Residente porque tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Para finalizar, doctor Eric, ¿me regala una conclusión para darle final a esta plática? Sí, nada más como dato importante, en mi hospital, bueno, se divide en quienes realizan las lesiones agudas, en la cuestión del hospital de traumatología y el hospital de ortopedia, quienes realizan las lesiones ya crónicas. Sí, hay bastantes diferencias en esa cuestión, la técnica a utilizar y demás. Como ortopedistas nos encontramos ante un sinfín de población y de pacientes, y dentro de esos pacientes, este es un grupo muy específico que tiene consideraciones muy especiales que debemos de tomar en cuenta y no debemos de tratar igual que a la mayoría de nuestros pacientes. Agradezco al doctor su aportación. Me interesaría tener acceso a la encuesta nacional que realizaron. Y pues bueno, de antemano, muchas gracias y muchos saludos a todos los compañeros, amigos, familia que nos están viendo, y a todos los compañeros residentes ortopedistas que estamos en formación, pues principalmente es para esto. Retroalimentaciones y todo, aquí está mi correo electrónico por cualquier pregunta, duda que todavía tengan, y alguna información o algo que se me haya pasado también con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor Eric. Antes de irnos, me gustaría leer rápidamente los comentarios que son felicitaciones. María de Lourdes dice, agradezco la oportunidad de mejorar mi conocimiento. Rosalina, excelente explicación. Ramsés, excelente ponencias. Muchas felicidades, doctor. Orgullosamente, Ugán. Andrés, gracias por su participación, doctor Giovanni, excelente y didáctica. Y Luis Antonio Manda, excelente exposición, doctor Eric. Así que nos vamos con puras felicitaciones y por mucho agradecimiento a ambos, doctores. Gracias por acompañarnos esta noche. Vale, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.